esta era tal vez una convocatoria que la estuvimos pensando durante muchísimo tiempo, porque yo siempre dije, porque se escucha muchísimo el trabajo de los compañeros de bachillerato y porque a nosotras se piensa tal vez de que lo que hacemos como que queda ahí, como que siempre es como una rutina. Es el momento de empezar a sistematizar y es el momento de poder mostrar esas evidencias que a mí me cada uno de ustedes y cada uno de los compañeros también vienen desarrollando durante muchísimo tiempo. Es el momento de escucharnos y es el momento de aprender de las mismas experiencias de cada uno. Es el momento de decir, sí, nosotros también lo hicimos, sí, nosotros ya pasamos por ese momento y es el momento de decir de que el preescolar no es un momento en el que los niños están jugando, están jugando como una de las tantas estrategias que utilizamos, pero es el momento también de decirle a todo nuestro currículo grande que existe de personas que nos acompañan en la Secretaría de Educación y en el Ministerio de Educación, que en preescolar se trabaja la investigación educativa, que en preescolar se trabajan cualquier cantidad de herramientas diseñadas por cada uno de nosotros. En este momento del coronavirus nos tomó, pues lógico, fue una sorpresa para todos, nadie tenía preparado, mas sin embargo hemos podido sortear todos esos momentos gracias a cada una de las estrategias que desde nuestro interior hemos venido desarrollando. Por eso el día de hoy voy a iniciar mostrándoles una de las experiencias que tengo yo como docente, también igual que cada uno de ustedes, como docente de un colegio distrital. Entonces, pues iniciemos. Lady, compartimos pantalla de una vez, por favor. Sí, señora. Pues a darles todos el agradecimiento, y es importante que todas las maestras y maestros de preescolar se muestren, porque es muy valioso todo el trabajo y todos los aportes que están haciendo. Entonces, esto es lo que acabas de decir, Yadira, es muy importante, porque siempre conocemos espacios para otros compañeros, para otros grados o para otras áreas, pero también es muy importante que nos posicionemos en la importancia que tenemos en la educación de estos primeros grados de preescolar. Entonces, vamos a iniciar con la compañera Yadira, con su Heidi, experiencia. Ya te doy compartir, señora. Heidi, Señora. también es importante, pues antes de que demos inicio, de pronto escuchar a algunos compañeros cuáles son sus expectativas o qué los llamó a atender este llamado, escucharlos pues también todos desde la primera vez, ¿sí? Algunos no podemos darle la palabra a todos, sería genial, pero pues el tiempo no da. Pero sí de pronto escuchar un poco qué expectativas o qué los movió a ser parte de estas experiencias, de este primer encuentro. Lo que pasa, Yadira, ¿ya tienes para poder compartir pantalla? Lo que pasa, Mónica, es que en este momento tenemos silenciados a todos. Entonces yo te pediría que empezáramos la presentación y se me achicó Al esto. final. Y al final me van colocando la manita y yo les voy abriendo los micrófonos para que no interrumpamos las presentaciones de los compañeros. ¿Te parece? Perfecto. Ok. Genial. Yadira, es todo tuyo. Ya te puse, ya puedes en la barrita de abajo colocar para compartir tu pantalla. Bueno, compañeros y compañeras, yo pertenezco a un grupo de docentes de la localidad de 10, en Gativá. La institución es Juan del Corral. Allí trabajamos 4 docentes del nivel de preescolar, 2 en la mañana, 2 en la tarde, y trabajamos en forma mancomunada. El día de hoy les voy a presentar
muy sencillo, algo muy sencillo que tiene que ver más que todo con la, con las estrategias que se vienen utilizando, que no tienen nada que ver con la tecnología. El colegio, la institución donde yo estoy, son niños que en en el contexto se llaman niños prestados, es decir, que son de otras localidades. Solamente la mitad del grupo pertenecen a, al sector o al barrio. Casi todos los niños son de Engativá Pueblo y algunos son de Suba. Mm, es por eso que la estrategia que hemos utilizado o que vengo utilizando es única y exclusivamente el WhatsApp. Los papitos no disponen de ningún otro recurso. Ellos no tienen la posibilidad de pagar internet en sus casas. Son familias que se van a los extremos. Son familias muy grandes y son familias muy pequeñitas, en algunos casos de 2 personas, el niño y la mamá nomás. Por lo tanto, no se puede contar con una actividad para realizar en Zoom, no se puede contar con que los niños estén viendo permanentemente videos, porque las mamitas trabajan. Entonces, si las familias trabajan, los padres trabajan, es difícil porque los horarios que tienen ellos, ¿sí? Para atender a los niños son únicas y exclusivamente cuando llegan después de sus horarios de trabajo. Como los papitos trabajan en jornada, en aseo, otras mamitas trabajan también en lugares de sanidad, eh, y los papitos trabajan también en vigilancia. Entonces, cada uno tiene unos horarios establecidos, pues, que fue muy difícil poder llegar a esos acuerdos. Pero la disposición de nosotros con esos participantes, con esas familias completas, pues fue el de ser muy condescendientes y poder ir con ellos de la mano en este momento como que si fuera que es necesario comprender cada uno de ellos, cada uno de los casos, porque son completamente diferentes. Entonces, horarios, nos consta que es cualquier horario. No hay de que vamos a hacer la clase de las 3 de la tarde o que hoy tengo clase. No, nosotras tenemos en especial, yo tengo horario todo el día. Hay mamitas que están internas, entonces en todo el tiempo tienen los niños con una abuelita o un abuelito, una persona que no les pueden atender las tareas. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos los fines de semana también para ellos. Las ventajas y las desventajas que tenemos es de que las familias están participando, tienen una disposición en un 99%. De que están muy emocionados con las actividades que se envían, pero la desventaja sí sigue siendo pues para nosotros, única y exclusivamente para nosotras como docentes, de que pues toca invertirle bastante tiempo a las actividades de los niños. Les voy a dar un ejemplo por decir algo de actividades que se realizaron en el mes de abril. Nosotros iniciamos con el proyecto en abril de la huerta. Entonces se les dijo a los papitos de que no había necesidad de que consiguieran semillas en ningún lado ni nada, sino que por decir algo, con los tomates, cuando estuvieran preparando el tomate, entonces que le sacaran las semillitas, que alguna arvejita, que una mazorquita. Bueno, cada una de esas semillitas fueron los insumos para que pudiéramos realizar la huerta. Entonces fue emocionante para la familia porque todo el mundo se involucró y participó y respetaban el espacio del niño y les tomaban fotos al niño sembrando y echándole agüita, tomándole las medidas al tallito. Fue emocionante durante todo el mes que el niño pudiera estar haciendo esos seguimientos y pudieran estar avanzando con el aporte de la familia. Y se hicieron investigaciones sobre artefactos, entonces los niños investigaron para qué servía cada una de estas cosas y nos presentaban videos y nos enviaban fotos. O sea, la única forma de poder nosotros evaluar era por medio de los videos y por medio de las fotos que nos enviaban. Hubo actividades como poder escribir el nombre de los familiares, entonces el primito les decía, escribía el nombre y el niño seguía escribiéndolo y los iban memorizando. Hicieron actividades de bienestar físico, les mandamos actividades para que hicieran ejercicios y otros para que hicieran bailes. Otras actividades fueron, por decir algo,
la mímica en la alimentación. Otra actividad muy emocionante fue realizar experimentos y que el niño pudiera explicar qué fue lo que lo ocasionó. También se trabajó actividades relacionadas con los cuentos, que se hicieran debates, que se entregaban preguntas orientadoras. Eso fue muy emocionante para las mamás, pues porque iniciaron un poquito por entender cuál es el proceso del análisis en un cineforo. Y ellos lo siguen haciendo ahorita, aunque han cambiado las actividades, pero siguen realizándolas. Yo les traje a alguien para que fuera el protagonista y no voy a hablar yo más. En este caso se llama Daniel. Daniel en el tiempo del coronavirus. Entonces, se lo presento. Daniel aquí está mostrándonos sus fotos. Perdona, Yadira, que te interrumpa. Es que no estamos viendo tu presentación. ¿No se está viendo? No, señora. Ah, que toca no compartir más, sino esa. Ah, ¿ya? ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Bien. Pues fiesta de Sayayla es un desayuno nutriente para que todo el día no nos pase nada malo. Y la vitamina C es el jugo. Chao. Bastante de Sayayla. Este es el congelador para congelar cosas o de la nuez. Y este es el televisor para ver noticias y qué está pasando en el mundo del coronavirus. Y este es la radio para también de la música o también del coronavirus. Y la lámpara es para prenderla cuando está muy oscuro. Y las impresoras para imprimir las tareas. Y el celular es para llamar a cualquier persona. Y los audífonos son para escuchar. Y esta es la aspiradora. Y la plancha es para planchar cosas. Y este es el ventilador y este es la licuadora para hacer jugo. Y también este es el computador para escribir y para hacer tareas. Ya en el mes de mayo organizamos actividades también, pues, para darle continuidad también a lo del proyecto de la huerta. Se hizo un enfoque también para el cuidado, que tenía que ver con la parte de la salud. Entonces se diseñaron talleres sobre el coronavirus. Algunos tienen que ver con el diseño de un juguete, también material de reciclaje para hacer juguetes. Hubo un momento en el que se diseñaron unas actividades para la lectura y la escritura, en donde los niños tenían unos carteles de los objetos de la casa. Entonces iban escribiendo, iban haciendo recorridos para copiarlos. Fue muy emocionante también para ellos, porque no solamente están ejercitando en este caso una etapa de la lectoescritura, sino que la familia estaba muy emocionada con apoyarlos a ellos cuando iban haciendo los circuitos. Hubo actividades también en donde los niños tenían que buscar cuáles eran los lugares de riesgo en la casa y cuáles eran los momentos en los que ellos también podían darle una participación al cuidado desde su punto bioético, es decir, cómo puedo yo contribuir para el bienestar de los demás. Entonces, en este caso, mandaron un video en donde ellos nos mostraban cómo utilizaban el agua adecuadamente,
estaban repartiendo, distribuyendo como era adecuadamente también la basura, etcétera. Aquí tenemos de nuevo a Daniel en su experimento. Como les decía, no todo el tiempo la mamita tiene la posibilidad de ir a imprimir, entonces ella está utilizando mucho el cuaderno, o sea, realizan las actividades en un cuaderno, las leen en el celular y las realizan en un cuaderno. Aquí estaban realizando una pecera. Tenemos también actividades muy bonitas relacionadas con lo de, como les estaba diciendo, el material reciclado. Y aquí vamos a ver a Daniel. Ustedes les vaya a ir. Este es el análisis que le hace él a la tablera de la lotería para poder decidir cuál es el número que debe colocar según lo que le den en el dado. Es una actividad muy bonita. Lo que empezó Yaela voy a empezar a hacer lectura. Televisor. Televisor. Foto. Foto. Cojín. Cojín. Silla. Silla. Después Yaela, para yo digo solito. Puerta. Cama. Ventana. Control. Bolsillo. Zapato. Canasta. Chao. Hola, amigo Leo. ¿Qué haces? Cepillándome los dientes. Ay, no, a mí me da pereza. Vamos y buscamos a mi amigo el tigre. Esta secuencia del oso era un cuento. La idea era que participaran en la familia y adquiríamos actividad, un refuerzo sobre los hábitos de higiene. La mamá también se disfrazó y se apropiaron del libreto del cuento. Pues después allá y la voy a marcar todo lo que está marcado en mi casa. Televisor. Chao. Pues después allá decir las frutas en inglés y también los colores. Eso es apple, let, banana, yellow, pear, green. Chao. Pues después allá así antes que podamos tenernos las casas. No toca coger las cosas de aseo o si no se destapan y nos les paramos y nos pegamos. No toca enchuflar la plancha si nos quemamos y nos da la corriente. Tampoco toca acercarnos a la cocina o si nos quemamos. Tampoco toca saltar de las sillas o si no nos pegamos. Chao. Bueno, compañera, ya cómo se quita ahí. Dejar de compartir. Ay, compañeros, esto es algo muy, muy sencillo
pero yo presento con mucho orgullo es porque de verdad que es muy difícil poder entregar a las familias recursos por cuenta de uno, y uno saber de que ellos no tienen la posibilidad de estar pagando el internet, que no tienen, a veces ni siquiera el celular les funciona. Pues tanto fue que nosotros tuvimos que tener una línea única y exclusivamente para eso. O sea, yo tengo un celular solamente para las llamadas de los padres de familia, y, y el contacto es que nosotros nos estamos llamando, o sea, son llamadas telefónicas. ¿Qué pasó con el niño? ¿Tiene algún inconveniente con la tarea? Y coger por WhatsApp cuando es posible, por WhatsApp video, y preguntarle al niño que sí lo entendió, que mire cómo es la forma, y hacerle una mini clase solamente desde la cámara del WhatsApp en video. Eso es lo único que hemos podido llegar, y con el único recurso tecnológico con el cual hemos podido avanzar. Pero de los 25 niños que tengo en clase, son 2 que pueden, y ellos están proponiendo si podemos algún día diseñar una clase, porque yo he hecho clases con ellos, dedicarles media hora a cada uno y llamarlos según los horarios que me dan los padres de familia. Entonces, se les dice a tal hora, entonces en ese momento les hago el refuerzo, les hacía el refuerzo de las vocales, o les hacía las explicaciones, sean clases personalizadas, porque en ese momento tocó llegar fue a clases personalizadas. No he podido tener una sola clase en grupo, me hace muchísima falta, y me gustaría que algún día los papás pudieran tener esa posibilidad. En este caso, mi grupo no lo tiene. Bueno, eso era todo lo que quería decirles con mucha humildad. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira, por compartir tu experiencia. Bueno, vamos con la profesora Andrea Arias. Andreita, ¿andas por ahí que no te veo? Ay, se te desactivó el sonido. Ok, ya te lo coloco. Listo, Andrea. Listo. Buenas tardes a todas. Para mí es un placer poder compartir hoy con todas ustedes, pues darles a conocer algunas experiencias, y pues voy a comenzar primero presentándome. Mi nombre es Luz Andrea Arias León. Yo soy docente del Colegio Fernando Masuera Villegas, ubicado en la localidad séptima de Bosa. Bueno, yo tengo acá una pequeña presentación. Heidi, ¿tú la compartes ahí, por favor? Listo, y tú me avisas cuando vaya pasándola. Bueno, listo. Bueno, la experiencia que les voy a contar el día de hoy parte de una pregunta que tal vez nos surgió a todos al comenzar la cuarentena, que era cómo llevar nuestra aula a clase. La incertidumbre que nos agobiaba por esos días sobre cómo realizar nuestra labor desde casa era aún más grande de lo que tal vez hoy todavía permanece en nuestras mentes. Aún todavía tenemos retos, pero en ese entonces pienso que para todos fue como algo difícil. En ese entonces, pues preguntas como, ¿cómo me comunicaré con los estudiantes? ¿Será que todos tienen algún tipo de conectividad a Internet? ¿Con qué herramientas tecnológicas cuentan? ¿Tendré que reducir mi trabajo al envío de guías? Un sinnúmero de preguntas por ese entonces me rondaban por mi cabeza. Para entonces, en la primera semana de la cuarentena, pues se citó a los padres de familia, al colegio, se les dio unas guías y la explicación de actividades para realizar en cuadernos, pero a mí, pues sinceramente, esa forma de trabajo no me dejaba satisfecha. Sentía que estaba desaprovechando mis saberes, la creatividad de uno como docente. Sentía que no estaba haciendo lo que realmente me gusta, lo que me hace sentir feliz de mi labor. Era ese pensar día a día cómo hacer realmente significativa mi labor. Es así pues que me das ahí paso, Heidi Silla, por favor. A la siguiente diapositiva.
Dale por favor a habilitar ahí edición en la franjita amarilla. Listo, qué pena. Ahí, muchas gracias, Heidi. Listo. Bueno, es así que pues en la segunda semana de la cuarentena, en una primera reunión de docentes en mi colegio, surge la idea de buscar una estrategia para interactuar con los estudiantes y motivar a los niños a que aprovechemos esta situación para vivir experiencias significativas en casa. Es así como se me ocurre en ese entonces hacer un video a los niños, intentando tocar no solo pues el corazón de ellos, sino también el de sus familias. En ese video pues así como lo planteaba, lo decía esta mañana el profesor Tonucci en el encuentro pedagógico que hubo, en ese momento pensé en aprovechar las actividades domésticas para enseñar a los niños y además invitarlos a crear nuevos hábitos de vida que favorecieran su desarrollo. Pero también en le hago a los niños un recorderis sobre las vivencias que hemos tenido en el colegio. Bueno, en ese entonces, pues, mirando cómo llevar el aula a casa, como les digo, a través de un video motivacional que empecé a realizar con los estudiantes, también miré otras alternativas, como fue de pronto el Zoom, las encuestas virtuales, y pues videoclases también fueron como las otras opciones. Entonces, pues me animé a continuar haciendo este tipo de videos. ¿Me puedes pasar ahí la diapositiva, por favor? Heidi, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor? Eso. Entonces, pues primero, lo que les decía antes era como mostrarles a las familias, a los estudiantes, como otras formas de interactuar en casa. Era mostrarles también, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Era mostrarles también como unas fotos que les permitiera recordar a ellos esas experiencias que vivían en el colegio, y que si nos cuidáramos todos, pues ello permitiría que posteriormente volvamos a vivir estas experiencias. Y finalmente, pues el video, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Ese video motivacional que hice también mostraba pues unas fotos de unas primeras actividades que se hicieron con los estudiantes. Una actividad que hice antes de hacer ese video motivacional, que era hacer un spa, un cuento, un juego en familia. Eran unas actividades que había enviado con anterioridad para iniciar con ese proceso de formación del aula a la casa. Actividades que se hacían en el colegio y que pues ahora ellos realizarían en casa. Mostré esto para que los papás se fueran haciendo una idea de que continuaríamos trabajando con experiencias que no eran el relleno de guías, que por el contrario sí eran las que se solían realizar en el aula. Entonces era empezar como a enseñarles a los papitos que ahora sí íbamos a trabajar. Entonces ustedes pueden ver ahí en la diapositiva algunas foticos que tengo, que recopilé de esas evidencias que los padres me enviaban del trabajo que se había realizado. Posteriormente, entonces ya no les enviaba eso por escrito, sino que pensé en las videoclases. Pero esas videoclases ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Esas videoclases iban a recopilar esas experiencias que se viven en el colegio. Era tener en cuenta esas estrategias pedagógicas que yo estaba trabajando allí, o que usualmente practico con los estudiantes. Entonces esas videoclases iban a estar estructuradas con apoyos educativos, experiencias significativas, una contextualización con la realidad que están viviendo actualmente los estudiantes y una verificación de lo aprendido. Esos apoyos educativos, pues dije, no, esas videoclases o lo que se lleve a la casa debe ser
cosas así como se hacían en el colegio, como la lectura de cuentos, como esos juegos de mesa que se hacía con ellos, como esos momentos de baile, de yoga, de trabajar con plastilina, de los compartires con los niños, las pijamadas, todo esto. Y pues contextualizarlo con la realidad. Es así como pues realizo, ¿me puedes pasar por favor la diapositiva? Es así como realizo la primera experiencia con las videoclases. Estas videoclases las conformé así con la estructura que les dije, como lo pueden ver ahí en pantalla. En la primera, pues yo le llamé a esta actividad que es el coronavirus y cómo prevenirlo. Pues estábamos muy recientes con el conocimiento de este tema. Y pues este video tenía la presentación de lo que es de la finalidad de la clase que se iba a realizar para que los papitos entendieran qué se quería lograr con esta actividad. Luego venía un video que mostraba qué era el coronavirus y cómo prevenirlo, un video que encontré por YouTube. Posteriormente pensé en una experiencia significativa, entonces dije, pues bueno, mirar a ver qué posibles recursos tengan en la casa, en este caso harina, algo que saliera como no que fuera a resultar costoso para los padres de familia, porque pues no todos tienen las mismas condiciones económicas, y que estuviera al alcance de ellos, entonces preparar una masa con harina, y a partir de esa masa, que era como ya como, para ellos es un experimento, para ellos todo es como esa exploración, a partir de esa masa plasmaran lo que hayan visto en el video. Entonces en eso yo les dije que plasmaran, que hicieran un coronavirus. Posteriormente de la actividad, entonces, que era contextualizarlo con la realidad, entonces, pues obviamente después de realizar el material artístico, ellos debían lavarse sus manitos, y al lavarse pues sus manitos, ahí estábamos aprendiendo lo que en eso entonces estaba muy en boom, que era el lavado de manos, ahorita también, pero en eso entonces teníamos que hacerlo entender a todas las familias que era supremamente importante, entonces se aprovechó esa actividad. Y al final, como ustedes lo ven ahí, en la verificación de lo aprendido, era como el registro, ese paso a paso de lo que hicieron con los papitos a través de dibujos. Posteriormente, puedes darme la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. En la siguiente actividad pensé en lo mismo, la misma estructura, la presentación, pero ya entonces dije, bueno, vamos a trabajar algo que veníamos realizando con los niños, que era el yoga. Entonces dije, vamos a darle continuidad y pues aprovechar la oportunidad para que los papitos se apropiaran de esa actividad y de lo importante que es practicar el ejercicio, y pues aprovechar este momento de la cuarentena para crear otros hábitos en familia que le permitan a uno pues integrarse más, como crear más vínculos afectivos dentro de la misma familia, y me pareció que el yoga era una buena oportunidad, entonces les envié una actividad con esto. Luego una experiencia significativa, entonces era recordar esos compartires que hacíamos en el colegio y ahora pues hacerlos en casita. Inicialmente pues yo dije que hicieran un salpicón para después de esa actividad física que tuvieron pues una comida saludable. Ese salpicón posteriormente, ya cuando los papás hicieron esas actividades, me decían, profe, pero es que yo no tengo papaya, profe, yo no tengo en la casa, yo tengo en la casa solo banano, ¿puedo hacer un jugo de banano en leche? Sí, claro, entonces era como la posibilidad de que ellos ya pusieran también en juego su creatividad, su recursividad, pero que lo importante, el fondo de esto era que se integraran como familia y que a partir de esa integración se diera una formación escolar. Y bueno, y finalmente de esta actividad, pues la verificación de lo aprendido, que era pues el registro de la actividad, el registro, el paso a paso de lo que hicieron, y acá pues trabajar de alguna manera eso que uno plantea en el plan de estudios, que el conteo, que entonces que va primero, que va después, que fue antes, que enumeraran, qué pasó primero, que dibujaran. Entonces era ir como integrando varias cositas, permitir que con una actividad se fueran desarrollando varios ejes en el mundo, varias dimensiones en el mundo. Posteriormente me das la siguiente diapositiva, Heidi, por favor. Posteriormente, pues está un cuento, bueno, lo que yo les decía, yo trabajaba mucho en el aula, pues los cuentos, la hora de lectura todos los días. Pues aquí me ha quedado más difícil porque no lo puedo hacer todos los días, pero dije, no lo voy a perder. Y quise trabajar con ellos la magia de los cuentos, que se llama mi tercera videoclase.
en el que, bueno, la estructura está la presentación, el apoyo educativo es un cuento. Este cuento luego lo contextualizo con la realidad a través de una experiencia significativa. Este cuento me permitía trabajar diferentes cosas del plan de estudios, por ejemplo, trabajar los días de la semana, trabajar los números. Este cuento me permitió trabajar muchas cosas a la vez. Posteriormente hicimos un experimento además también para trabajar ahí la parte, o sea, trabajar también todos los pilares, porque la idea de cada una de mis clases es trabajar desde los 4 pilares: el juego, la literatura, el arte, la exploración del medio. Entonces hice un experimento con los niños en el que ellos tenían que utilizar los siguientes materiales, que era vinagre, bicarbonato, gomitas de esas trululú. Las gomitas las debían introducir en el bicarbonato de sodio por un tiempo aproximado de 1 hora y luego introducirlas, verterlas en vinagre. Al verterlas en vinagre, estas gomitas eran gusanitos y el gusanito, se me había olvidado decirles, qué pena, ese gusanito era el personaje principal del cuento y íbamos a darle vida a ese personaje principal del cuento. Entonces, esos gusanitos representaban a ese personaje del cuento y se le iba a dar vida a ese personaje a través del experimento. Entonces, lo que les venía diciendo, estaban los gusanitos en el bicarbonato, al introducirlos al vinagre, pues esa explosión iba a hacer que los gusanitos vivieran, y la magia, ¿cuál era? Que ellos iban a revivir, que ese animalito, ese personaje iba a revivir, y lo hicieron a través de ese experimento. Posteriormente, pues ya hicieron el registro de lo aprendido, la verificación de lo aprendido en el cuaderno, allí hicieron representaciones gráficas y simbólicas de los números, así como en el cuento se trabajaba los días de la semana, entonces ellos también fueron haciendo lo que hacía, tenían que dibujar lo que hacían cada día de la semana, algo significativo para ellos. También tuvieron que registrar el paso a paso del experimento. Posteriormente, bueno, luego seguimos con la videoclase número 5. ¿Me puedes dar el paso, Heidi, por favor? En esta videoclase, bueno, ya está la presentación. Luego también, pues, se hizo una animación, conté con la colaboración de mi hijo para hacer una animación de una canción de Jorge Velosa, porque pues también a mí me gusta, es como que ellos también, a la vez que trabajamos actividades, también como que reconozcan lo propio de su tierra, lo propio de su cultura, lo propio de nosotros los colombianos. Y entonces teníamos que trabajar, creo que sobre todo alrededor, o iba a trabajar alrededor de la seriación, del conteo, y aproveché un video de Jorge Velosa que se llama Las 10 pulguitas, y se hizo una recreación a través de un programa eh, para hacer edición. Y también luego encontré un video por internet de una canción muy bonita de los indígenas del Putumayo, y también pues dije, bueno, pues para que ellos también conozcan, y ahí trabajamos también vocales, números, bueno. Posteriormente, pues como de la introducción al tema, se llevó a una experiencia significativa que era un juego, el juego del Concéntrese, y ese juego Concéntrese lo hicimos tanto con números como con vocales. Al final de toda la actividad, pues ellos tenían que hacer el registro de lo aprendido, y así fuimos realizando las demás actividades. Entonces, como verán, siempre tuve en cuenta los 4 pilares en todas las clases, para que posteriormente pues se diera desarrollos en cada una de sus dimensiones. ¿Me das paso, por favor? Tenemos entonces la clase número 6. En la clase número 6 volví a retomar lo del cuento. Había un cuento en internet que encontré de la niña que perdió su nombre. A partir de ese cuento, pues la idea es que los papitos me colaboraran haciendo las letras del nombre de los hijos, así como se ve ahí. Pues yo siempre, todas las actividades, las videoclases que hice, las hacía con mi hija. Y pues ella era como el ejemplo para que los niños hicieran las actividades. En este caso era el ejemplo para los papás. Yo era la mamá en ese videoclase y hice las letras del nombre de mi hija. Con esas letras luego yo las tenía que esconder, o los papitos las tenían que esconder en la casa para que los hijos las buscaran. Al buscar esas letras, ya al encontrarlas, los niños tenían que decorar las letras, pero la idea es que era
esa experiencia significativa llevará a compartir en familia. Cada una de las clases, como ustedes verán, es para que ellos jueguen y disfruten en familia, compartan y al mismo tiempo aprendan. Esa era una dinámica que también podían hacerlo solamente pues papá, mamá, los hermanitos, y muchas de las fotos, evidencias que tengo muestran cómo se integran hasta los primitos que a veces están cuidando a las actividades que se realizan. Bueno, y les iba contando luego de que encontraban las letras, luego de jugar al escondite con las letras, ellos las decoraban y luego las ponían en un lugar visible en la casa para que, ¿cuál era la intención de esa actividad? Que los niños recordaran cuáles eran las letras de su nombre y empezaran a reconocer e identificar los sonidos de las letras y la combinación de la letra de la consonante con la vocal y todo esto. La verificación de lo aprendido, pues los niños debían hacer un registro en el cuaderno de la actividad realizada. ¿Me das, por favor, paso a la siguiente diapositiva? Ya en la última clase que tengo para contarles, porque pues esa ya fue la última que envié esta semanita que pasó, se llama Juguemos al Banco. Este es un juego que no sé, de pronto muchas de ustedes reconozcan porque el profesor Jorge Castaño de la Universidad Javeriana, pues él ha tenido una propuesta así de juegos matemáticos y pues yo pues hace tiempos llevo jugando esto con los niños y quise pues volverla a llevar al aula, no mentiras, del aula a la casa. Entonces hice este juego con los niños, se llama El Banco, que es con unas fichitas. Estas fichitas pues son como monedas y luego posteriormente los niños pues lanzan los dados, los niños o los participantes lanzan los dados, hay alguien del grupo que es el banco, es el que maneja las monedas, al lanzar los dados, la cantidad que es de estos, entonces el banco tiene que dar esa cantidad al jugador y al final del juego gana, bueno, al final el juego se termina cuando terminan las fichas en el banco y gana pues el que haya quedado con mayor número de fichas. Entonces, como estábamos trabajando todo esto de conteo, de seriación y todo eso, entonces yo permitió que, 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 el juego del banco permitía como darle continuidad a ese tema. Pero bueno, lo que yo les decía, los ingredientes, digamos que mis actividades son que tengan como de todos los pilares. Entonces, de la parte de literatura, antes de hacer el juego, qué pena me salté esa partecita, yo les presenté ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, les presenté un cuento, donde dice acá es apoyo educativo, cuento recreado. Ese cuento fue recreado también acá con ayuda de mi hijo a través del programa de edición que tenemos. Ese cuento, pues ahí para trabajar la parte de la literatura. Luego miramos un video, también una canción que hablaba sobre el tema. Luego hicimos la parte de juego, la parte ya de exploración del medio. Bueno, hasta ahí llega como la otra clase. Me das paso a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas actividades, pues yo con esa estructura las pasé al IDEP en una convocatoria que pues yo creo que muchos conocieron. La estructura de las actividades les llamó la atención y pues las 6 clases las han publicado. Están todas las que les acabo de presentar. ¿Le puedes dar paso a la siguiente, por favor, Heidi? Ahí ya completamos las 6. ¿Le das paso, por favor? Y pues todas estas clases, yo también las di a conocer a mis compañeros y pues de todas maneras fue algo que inspiró a que de pronto otros compañeros también se animaran a hacer los videos, las videoclases, y por ello también pues me pidieron en diferentes momentos compartir como la experiencia de cómo yo había hecho los videos, a través de qué programa, cómo se me ha facilitado este recurso. Y pues esa es como una muestra de la explicación. Se realizaron, bueno, perdón, acá se está mostrando que también hice unas clases virtuales con los niños, que también eso fue como fundamental en eso, como para hacer la retroalimentación de
de las actividades que yo enviaba con las videoclases. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Y acá se muestra cómo fue eso que les estaba diciendo, esa realización de los videos. Les expliqué yo, pues, a algunos compañeros que lo hice a través de un programa que se llama Camtasia Studio, que utilizaba GIF, pues, para poner en los videos, para que hace la animación más creativa, que utilicé también videos de YouTube, intros de YouTube para trabajar en esto. Y ya, bueno. ¿Qué más de reflexión? En cuanto a esta actividad, pues para concluir, quiero resaltar que esta experiencia me ha llevado pues a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de esta situación que estamos viviendo a nivel educativo. Lo primero es que, como decía el profesor Tonucci en la conferencia de esta mañana, después de esto la educación no puede seguir siendo la misma. Cada vez el mundo nos exige cambiar nuestras formas de pensar la educación, nuestras dinámicas, las metodologías, las estrategias, y no podemos pretender cambiar haciendo lo mismo. Resaltaba esta mañana eso, no podemos cambiar haciendo lo mismo. Nuestro reto ahora es entender que los niños deben tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades, sus inteligencias, como lo plantea Garner, o que descubran su juguete favorito, como lo decía esta mañana Tonucci, haciendo referencia a Gabriel García Márquez, pero pues para ello los docentes nos debemos dar la oportunidad de cambiar esos paradigmas que no nos dejan avanzar. Y pues la situación misma de la pandemia es la oportunidad de orientar a los padres y mostrarles cómo los procesos de formación ya no pueden ser los mismos, no se deben enfocar al solo relleno de cuadernos, que es lo que a lo que los padres están como acostumbrados en algunas ocasiones por su experiencia propia desde su niñez, sino que pues en esta nueva era sí o sí debemos propender por el desarrollo integral del ser humano, y pues ello implica nuevas dinámicas en las familias, en la escuela y en la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Andrea, muchas gracias de verdad por compartir tantas experiencias que nos traes y que compartes también con toda la comunidad cada semana, ¿no? Entonces, muy, muy interesante y muy enriquecedor. Vamos con Julieta. Julieta Rojas, por favor, reinicias tu cámara, Julieta, por favor. Aló, sí. Ya. Hola, buenas tardes para todos y todas. Si quieres, Espero que se aquí encuentren abajo bien. puedes Voy a compartir si compartir la tienes presentación. Sí, señora. Gracias, Julieta. ya. Voy a compartir una presentación. Lo primero que tengo que decir es que las experiencias que yo voy a mostrar son experiencias de un colectivo de maestras. Digamos que no puntualmente, que se han venido haciendo por la pandemia. ¿Me están viendo? Estamos en la página de inicio de tu computador. Sí, ya está abriendo la presentación en PowerPoint. Quiero presentarme, yo soy Julieta Rojas Charri, soy maestra de primera infancia. Primero que todo, pertenezco a la red Lenguaje desde hace 20 años. Trabajo en investigación hace tiempito también. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. ¿Y Heidi? Sí, señora. Ok, entonces creo que esta presentación es una reflexión teórica y una reflexión también práctica de lo que llevamos al aula las maestras de primera infancia del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Quiero empezar con estos dos epígrafes, uno de Morán y la etimología de la palabra acordar, que mueve el ejercicio de tejido que hacemos en el colegio. Nosotras consideramos que no podemos trabajar solas ni hacer clases. Digamos que sí, tenemos muchísimas
clases que hacemos solas, pero generalmente tratamos de hacer un ejercicio interdisciplinario, un tejido de voces permanente entre las maestras que actuamos con los niños, sobre todo para darle naturalidad a la escena del aula permanentemente, de la escuela sobre todo. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural. El ser humano es a la vez, eso se repitió, en esa unidad compleja de la naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la enseñanza disciplinaria. Esto lo ponemos porque definitivamente pues seguimos pensando en actividades aisladas, en actividades que en muchas ocasiones no tienen sentido y autenticidad para los niños, y sobre todo hacer una reflexión en este momento de la pandemia es básico. Quiero remitirme a la palabra acuerdo, porque nosotras como maestras en el colegio hicimos un acuerdo, y es unir los corazones para hacer algo para nuestros niños. Unir los corazones proviene del verbo transitivo acordar, y es a su vez del latín acordare, acusativo acor o cordis, corazón. Con esta definición lo usamos para señalar que se ha llegado a un acuerdo por consenso o mayoría. Es decir, pensamos que necesitamos hacer redes de maestras internamente, sobre todo en primera infancia, para poder llegar a ser un poco más efectivo el trabajo. Precisamente hoy les voy a hablar de proyectos de lectura y escritura en casa. Creo que la experiencia que nos muestra el profesor Tonucci esta mañana nos da luces para hacer una transposición desde lo teórico. Me imagino que todas hemos hecho un ejercicio muy fuerte de conocer los procesos de lectura y de escritura y los procesos de lenguaje de los niños desde todas sus perspectivas, y por consiguiente en esta pandemia trasladar este trabajo a las casas. O sea que lo que voy a mostrar en este momento son una serie de experiencias que podemos cada una poner en marcha en los colectivos de los colegios, que a nosotras como maestras nos ha dado, sobre todo, nos hemos abrazado con los niños desde el lenguaje, que esa es la otra manera de estar, ¿no? Porque en este momento la virtualidad hace que los niños estén de otra manera con nosotros. Entonces voy a dar algunos sustentos rápidos que inspiran nuestro trabajo y digamos, nos orientan en la práctica reflexiva. ¿Qué es leer y escribir para nosotras? Se trata de entrar en lo escrito a través de la vida misma y de los textos en situación, no a través de ejercicios y de palabras fuera de contextos o de letras aisladas. Eso para nosotros es absolutamente claro. Estamos de acuerdo con Josette Joliver y Christine Cycle. Y hemos hecho este ejercicio de hacer esa transposición al enfoque histórico-cultural. Es decir, a buscar que los niños, y más en esta pandemia, busquen cosas que leer y escribir auténticas dentro de la casa. Y en eso nos apoyamos en proyectos de aula. Los proyectos de aula como procesos sostenidos, procesos significativos para los niños, y sobre todo realidades. Y no tanto las realidades, sino las concertaciones que como maestras hacemos con ellos. Las clases con ellos son concertadas, son absolutamente colectivizadas. La maestra, nosotras jamás hacemos algo suelto sin pedir ayuda de ellos y de los padres de familia. También traemos este epígrafe de Emilia Ferreiro, que dice: los verbos leer y escribir han dejado de tener una definición inmutable. Es decir, esa situación conductista de las vocales y las consonantes y los sonidos han cambiado de posición en la historia cultural y en la historia del lenguaje de los niños. Esto, como lo dice Emilia, dice, no designa ni tampoco pueden ser actividades homogéneas. Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a estos verbos. Y esto lo tenemos que tener muy claro en este momento de contingencia. En tanto, la pregunta sería en este momento, ¿qué escribimos y qué leeríamos en casa que fuera auténtico en el marco de un proyecto de aula?
¿Qué queremos decir? Que en este momento los niños deben tratar de construir textos con sentido, de hacer cosas en la casa que tengan que ver con un destinatario real. Julieta, ¿se te fue el sonido? ¿Se me fue el sonido? Ya, ya. Perfecto. ¿Ya? Ok. Entonces, desde primera infancia hasta siglo V, consideramos en el equipo que necesitamos situarnos en el mundo escrito en este momento desde otra perspectiva. Y debemos construir para sí mismos e implementar proyectos de lectura y escritura desde otra perspectiva. Saber elegir estrategias pertinentes, identificar y saber tratar marcas lingüísticas como índices de toda índole en el trabajo con los niños, y no solamente lo que pues hemos venido haciendo en mucho tiempo, que creo que es el debate que está abierto hace mucho tiempo frente al desarrollo del lenguaje de los niños sobre todo. Bueno, ya les dije que nos situamos en proyectos globales, proyectos específicos de aprendizaje, proyectos reales que resuelvan problemas, y ahí les voy poniendo situaciones que pueden pasar en la casa. En la casa podemos leer lo que está pasando actualmente con las facturas de los servicios públicos, que son un boom en las noticias. Y los niños pueden hacer estos ejercicios para resolver cosas que pueden pasar dentro de la casa. Esos son ejercicios que invitamos a hacer y que venimos haciendo las maestras en contextos reales de uso hace más o menos unos 8 años, 5 años en el Domingo Faustino. Entonces hablamos de proyectos de acción, proyectos globales y proyectos específicos. Hablamos de que no podemos hacer, y menos en esta época de pandemia, ejercicios sueltos. Tenemos que reunirnos a conversar y hacer contratos individuales y contratos colectivos y contratos de aprendizaje con los niños. Ahí yo les voy poniendo cosas como para insinuar cosas que le hemos hecho. Por ejemplo, un proyecto de química en la cocina con los niños que sirva para leer y clasificar empaques de las cosas del aseo, de la cocina, de las medicinas, leer contenidos e instrucciones que encontremos en la casa. Estas son situaciones que los pueden invitar a hacer una cantidad de bancos de palabras en un contexto real. Por ejemplo, hay un proyecto en este momento que estamos llevando a cabo, una de las maestras, que se llama Volemos Juntos en el Cielo, y estamos jugando con las palabras voladoras. Y eso es inspirado mucho en Yanni Rodari, que nos invita también a jugar con el lenguaje, pero no es jugar con el lenguaje desde una manera aislada, sino de una manera contextualizada. Tenemos aquí, por ejemplo, el ejercicio de la química en la cocina, que se puede trabajar con los niños con las diferentes cosas que hay en la casa, los productos farmacéuticos que se clasifican, que se serian, que se organizan de una manera específica en casa y que en toda casa hay. Bueno, esta es una invitación también de trabajar los anuncios publicitarios con los niños pequeños. No solamente esto es para los niños pequeños, también se puede graduar para los muchachos más grandes. Ponemos el ejemplo de la avena Quaker, en donde los niños pueden hacer un ejercicio fuerte de enunciados, de trabajo que se acompaña a través de las videoclases con los niños, que se trabaja a través de las asambleas que se hacen por Zoom, que son asambleas para conversar, como decía Tonushi esta mañana, para conversar y para poder decir lo que hacemos en casa, lo que vemos en casa. No podemos seguir pensando en que llevamos las vocales o llevamos un texto o el mismo libro que llevamos, lo vamos a llevar a casa, porque estamos perdiendo el contexto de lo que está pasando. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo se puede trabajar un anuncio publicitario en casa con niños pequeños y con las diferentes como tonos lingüísticos, los enunciados,
el desayuno nutritivo, los emoticones, el encabezamiento, las ilustraciones, el cuerpo del texto, etc. Por ejemplo, este es un ejercicio que también se puede hacer en casa. En las casas hay cosas para copiar, jugar, decorar, crear, hacer rompecabezas y que tengan que ver con cosas que hay en la casa del lenguaje escrito. Acá tenemos un texto instructivo, textos informativos que los niños pueden trabajar en casa, tienen mucha relación con la nutrición, entonces tenemos informaciones nutricionales, tenemos iconos y tenemos todo un enfoque semiótico de agregar, licuar, disfrutar, que hace que los niños entren en sintonía de la realidad y la significación del lenguaje. Esto es un proyecto específico de escritura y de matemáticas que venimos haciendo con las maestras, mi compañera Dari, mi compañera Claudia Almanza, Jennifer Torres, nosotras estamos en constante comunicación, tanto en los ejercicios individuales que están haciendo ellas, como en los ejercicios grupales. Por ejemplo, ¿qué hace un niño con esto? Esta es una manera de registrar en el mes día a día y su clima. ¿Qué están haciendo los niños? Escribir el número correspondiente, dibujar el estado del clima, consolidar la información mes a mes, hacer estadísticas de los días de lluvia y los días de sol, los días mixtos. Contar qué ha pasado desde que entramos en contingencia y lo que ha pasado en casa. ¿Qué aprendemos con esos proyectos específicos de escritura? Expresar la información del comportamiento del clima, hacer cuadros de comparación, acercarnos de manera auténtica al sistema variacional y aleatorio, hacer una secuencia de números dentro de la clasificación, los días de la semana. Por ejemplo, en un proyecto de mariposas, estamos clasificando tamaños y nombres de mariposas. Otro trabajo que podemos ver es hacer un proyecto mensual de lista de mercado y gastos. Y en este momento sí que es importante que los niños entiendan eso, desde que son pequeñitos. ¿Qué nos hace, qué podemos ver con los niños en esa situación? La lectura, la escritura. ¿Qué aprendemos de lectura? Pues buscar listas de mercado y guardar un banco de listas, leer y comparar precios, conversar sobre los gastos de la casa, consultar en internet precios en otros supermercados, comparar precios mes a mes. En escritura, revisar qué hace falta y qué se necesita, en qué debemos ahorrar, escribir la lista del mercado, clasificar necesidades, escribir sus secuencias de uso de productos y ayudar en casa para mejorar la ingesta de alimentos procesados. Ese es otro proyecto que podemos hacer para poder hacer auténtico el desarrollo del lenguaje en casa. Aquí, por ejemplo, un proyecto global sobre el jabón. Y aquí pueden entrar muchas disciplinas. En preescolar siempre hablamos de las dimensiones, pero las dimensiones y esos campos de pensamiento también tienen que ver con disciplina. Y las disciplinas todas tienen voces y tejidos que encuentran y van haciendo toda una complejidad. Por ejemplo, con el jabón podemos mirar cuáles son, qué traen, qué es eso de agente activo, por qué tiene agentes blanqueadores, porque es el único recomendado por la Corporación de Algodón de Colombia, que es un máximo poder, porque el FAB es el más usado, cuántos detergentes podemos usar, etcétera, etcétera. Bueno, este proyecto ya lo había nombrado, que es el de lectura en casa, cómo llega el agua a casa para los pequeños, también para los grandes. Leo textos informativos, factura de servicios públicos, reviso y leo datos, leo el resumen de qué ha pasado, la letra menuda. Los niños tienen que aprender a leer diferentes tipos de letras, no es la cursiva, no es la imprenta, no es la que la profesora quiera, es la letra social por excelencia, la que ellos quieren. Es más, en los estudios grafológicos nos hemos dado cuenta de que los niños tienen, es un rasgo de personalidad la letra, o si no, les invito a que todos nos miremos nuestras letras y no son distintas. Por ejemplo, construir una ruta interna en el hogar para el ahorro del agua, también podemos hacer ese ejercicio. Este es un proyecto de interrogación de textos de la cocina y nutrientes. ¿Me regala agua? Se me va a ir la voz. Por ejemplo, hacer pasta, el espagueti.
Hoy hablaba Tonucci, yo decía, Dios mío, me copié de Tonucci, no, hemos pensado en esto todo el tiempo también, muchas maestras en Colombia, y lo hacemos todo el tiempo. Mis compañeras en el DOPASA lo hacemos todo el tiempo, por ejemplo, cómo planificar, hacer una pasta, repartir tareas en casa, evaluar el proceso y sobre todo entrarnos a comer la pasta cuando ya la vamos a comer. ¿Qué aprendemos con eso? ¿Cuáles son los nutrientes de la pasta? Desde ciencias, vamos a revisar los contenidos matemáticos, investigaremos sobre el ácido fólico, el zinc, el hierro, la vitamina A. Y muchas competencias de lectura y escritura, porque con todo lo que hay en la cocina podemos hacer eso. Y la evaluación del proceso, que es otra historia en el preescolar, que tiene que ser un proceso permanente y continuo y no un resultado. Bueno, el habitar el sonido de las palabras, hacer nichos de lectura. Tenemos muchas cosas, la lectura en voz alta. La lectura en voz alta para los niños es primordial, es un arrullo en este momento. Poder hacer que la maestra entre a la casa con su voz. Los audios que tenemos nosotras en trabajos colectivos son impresionantes. A mí cada día me emociona más de sentir que los niños pequeños son de pensamiento flexible y ellos entran fácilmente a entronizarse con esta tecnología y nosotros podemos entrar a abrazarlos con la voz. Entonces son ejemplos de cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo y que hay que hacer. Y la lectura en voz alta es un acontecimiento que sobrepasa el límite del desciframiento de los signos y su expresión sonora. Esto es un momento muy especial. Esta experiencia la tenemos que hacer constantemente. Debemos preparar el ambiente, preparar la voz, buscar la hora especial, no evaluar, conversar mucho e interrogar con los niños muchos textos. Bueno, más ideas. Tenemos muchas más ideas que hemos puesto en escena. El proyecto de un bodegón, que es un proyecto corto, es un proyecto de palabras que juegan, saltan, se arrastran, pegajosas, ácidas, dulces. El proyecto del silencio, porque es bueno. Hoy Toniche decía, a los niños hay que dejarlos hacer silencio. Y mira cómo hemos descubierto que los niños en el aula que son callados hablan por el sistema virtual. Eso es algo rarísimo. Y nos permite una investigación muy amplia a nosotras las maestras de primera infancia. Documentos que llegan a casa, la noche de los cuentos, la lectura bajo el cielo, proyectos de planificación de horarios, la asamblea de quejas en la casa, unos videoclips de notas interesantes, todo eso lo hemos hecho. Inclusive una compañera, Jennifer, que va a estar con nosotras también más adelante, hizo un ejercicio muy lindo de mirar el proyecto de aula, lo escogieron por audios, por videos muy cortos. Y ella hizo una compilación de eso para hacer toda la colectivización de cómo se iba a llamar el proyecto. Fue muy lindo. Bueno, creo que con eso termino. Necesitamos desde el lenguaje leer y escribir, escuchar y hablar de manera apasionada, inteligente, para volver una y otra vez a la vida y para beber en ella más ávidamente como cuando uno tiene sed. Eso lo dice Michel Petit. Tengo una sed yo también impresionante y tenemos un desafío en este momento. En esta fragilidad que a todos nos ha tomado por sorpresa, nos tenemos que hacer fuertes para formar ciudadanos lectores competentes y lectores de esta realidad, de la pandemia, del miedo, del silencio, de lo que está pasando actualmente. Un abrazo para todas las maestras de primera infancia y esperamos aportar a todo el equipo. Gracias. Julieta Rojas, muchas gracias. No nos trajiste una experiencia, sino miles de experiencias en una sola presentación. Muy hermoso. Un saludo a mis compañeros. Estamos demostrando la cantidad de cosas que aportan tanto a la educación desde el preescolar. Muchas gracias nuevamente a Julieta y a todo su equipo de docentes que conforman ese equipo. Mucho gusto. Gracias. Bueno, yo antes quiero contarles que somos quiero contarles que pues, para hacer una cuña tenemos el Premio Nacional de
mejor gestión a la atención integral de primera infancia lograda por las maestras del colegio. Bueno. Perfecto. Gracias. Gracias, Julieta, nuevamente. Antes de continuar con las preguntas y los aportes que nos han hecho los compañeros, yo quiero mostrarles algo. Desde el Círculo Pedagógico tenemos esta página de Facebook que se llama Círculo Pedagógico de Preescolar. Allí van a encontrar todas las grabaciones de los encuentros que tenemos. Por ejemplo, los lunes el Círculo está haciendo conversatorios de política educativa. El próximo lunes hay una última de las charlas del primer ciclo, que es la historia de FECODE y la importancia del sindicato. Sin embargo, los que quieran pueden ingresar a la página de Facebook y allí las encuentran grabadas las anteriores, las dos anteriores que hemos pasado. Y el intercambio de saberes y experiencias docentes de preescolar de Bogotá, llevamos la programación hasta julio, como les conté al inicio, de 3 a 5:30, pero nos han escrito y nos han llamado mucho en estos días que qué hacen para participar. Entonces vamos a abrir nuevamente el espacio de inscripción para continuar con estas charlas. Les pedimos excusas de verdad porque muchos de los compañeros se quedaron por fuera. Lamentablemente nuestro aforo de Zoom, de esta plataforma, tenemos para 100, pero pues con las organizadoras como Mónica y Yadira vamos a mirar si se amplía la capacidad que tenemos en este Zoom o lo transmitimos por Facebook o por alguna plataforma, se los comunicaremos para que todos puedan entrar y nadie se nos vaya a quedar nuevamente por fuera. Les pido muchas excusas por esto. Voy a leerles algunas de los escritos en el chat. Nos decían que empezamos tarde, ¿no? Dimos 5 minutos, creo que no fue más. La compañera Diana se disculpa con todos porque estaba programada para el día de hoy. Sin embargo, tuvo una cirugía dental el día de ayer, así de urgencias, entonces se excusó y va a ser nuevamente reprogramada. Bueno, excelentes aportes, felicitaciones, qué proyectos tan bellos, mil gracias. Ven a ver si, ahora qué pasó acá que no me deja bajar. Es que me fui al último. Profe Andrea, gracias por compartir tu experiencia, muy interesante, de mucha ayuda para trabajar en estos momentos. Me gustaría saber qué significa IDEP. Es el Centro de Investigación Docente que es anexo a la Secretaría de Educación. Y ellos son también los que están manejando un poco toda la parte de aprender en casa. Entonces ellos hacen como unos filtros para seleccionar los proyectos que luego son transmitidos por varios medios a toda la comunidad. Las felicitan mucho, gracias por los aportes y los saberes de nuestro día a día. Julieta, una mirada social y pedagógica magnífica, que Dios los bendiga, felicidades. Profe Julieta, qué interesante la construcción que ha logrado. Profe Julieta, excelente, muy bonitas todas tus experiencias. Gracias, profe, por tu proyecto, gracias por tus aportes. No veo preguntas, me las felicitan mucho. Sí, importante. Importante las preguntas. No veo preguntas. Si alguna tiene preguntas, bien pueda colocarlas. Me levantan ahí, me ponen una manita y yo les abro audio. No veo preguntas, mis profes. Aquí hay una pregunta, Heidi. Sí, claro. Sigue. ¿Cuál es el nivel de participación de las familias en el proyecto?
Ahora con la pandemia, pregunta la profe Ángela Gómez. Bueno, Entonces sería bueno que las profes que estaban expresando sus proyectos, pues nos cuenten un poquitito cómo fue esa parte, cómo ha sido esa participación. entonces damos así como en el orden que se presentaron, Yadira, Andrea y Julieta. Yadira. Sí, yo ya les había comentado de que la participación era casi de un 99%, desde su humildad, porque vuelvo y repito, son familias muy humildes, pero muy entregadas a los procesos de sus hijos. Eso tal vez es lo que lo fortalece a uno a seguir mirando más y buscando más, a seguir indagando más por ellos y a seguir entregándose más. La familia, lo que no conocen, pues porque nosotras tratamos es de entregar pautas muy claras, muy específicas, no con conceptos pedagógicos tan profundos que no puedan entender ellos, pero sí bastante claros y detallados. Entonces, solamente tengo en este caso de los 25 niños, uno nomás que no, la mamá es que se hacía un poquito a eso y nos culpa a nosotros como institución por lo del coronavirus. Pero que no, que ella cuando esté todo normalmente el colegio pues vuelve, pero el resto no. Entonces es un caso de 25, por eso insisto de que la familia, los niños, los hermanitos, la abuelita, los abuelitos, todos los con los que ellos viven, han nutrido muchísimo los trabajos de los estudiantes. Gracias, profe. Andrea. Bueno, yo cuento con 27 estudiantes, de los cuales solo con una estudiante no he tenido ningún tipo de contacto, de resto con todos a través del WhatsApp. Los videos yo los subo a YouTube, los comparto por WhatsApp. Las clases por Zoom son las que de pronto a veces me faltan 5 o 6 niños, pero de resto con las videoclases todos me han enviado evidencias. Incluso hasta ellos mismos se han motivado para hacer videos, entonces la mayoría de las evidencias me las envían por medio de videos. También, no, ha sido por Zoom, y por Zoom es por donde de pronto casi no logran la mayor totalidad de cobertura, pues porque los papás les queda difícil ya que ellos trabajan y no, de pronto no coincide con el horario que yo a veces pues cito a los papás. Yo trato de que todos estén presentes, pero pues ha sido complicado que todos estén de pronto con las clases de Zoom, pero con las videoclases sí, la totalidad prácticamente, pues lo que les digo, solamente hay una estudiante que no ha podido, no he tenido ningún contacto con ella, ni número telefónico, ni nada. Y lo otro es que las videoclases también se suben, o las actividades que se realizan con los estudiantes se suben todas a la página del colegio, y pues allí también los papás que no logran el acceso por WhatsApp lo hacen por el internet, por la página del colegio. Gracias. Gracias, Andreita. Julieta. Bueno, yo creo que esto ha sido un paso a paso en el equipo, también individual y colectivo. Primero, el uso del teléfono fue primordial. De hecho, nosotros como maestros también tenemos una cultura aún disminuida frente al uso de las plataformas, en algunos casos, no somos todos. Pero también hemos tenido que entronizarnos en el poco a poco y en el día a día, porque nosotros también pues sentimos miedo de muchas cosas. Y con los niños pequeños es muy bello. Yo ahora les hablaba de la flexibilidad que tienen ellos frente a estas comunicaciones y estas mediaciones tecnológicas. Ellos lo hacen muy fácil. Y nosotros hemos tenido conexión muy buena, en un buen porcentaje alto. Humildemente también, como dice Yadira, hay papás que no tienen un computador, pero nosotras hemos llegado a ellas desde el papel también. Hemos tenido que ir al colegio a hacer ejercicios de secuencias y hacer el uso del cuaderno, que también es un objeto histórico y que hay que seguirlo trabajando. Entonces creo que ha sido paralelo también, ¿no? Y también desde las emociones, porque
digamos que desprenderse también de lo tradicional no es tan rápido. También tuvimos unas semanas donde, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con niños? ¿Qué hacemos con los papás? Las familias, nosotras también las hemos abrazado desde la habitualidad y no solamente desde la unidad de techo. Nosotros manejamos una población venezolana grande. También tenemos una población de la localidad de Suba que también es muy vulnerable. Entonces, también creo que hemos tomado mucho tiempo de los sentires de los niños y de los sentires de las familias. Y hemos avanzado en el uso de estas tecnologías. Hemos avanzado en el día a día. No, aún no es perfecto. La clase sincrónica la estamos haciendo 10 minutos, 2 veces a la semana. Las videoclases y los tutoriales las hacemos también. El encuentro con los papás, las asambleas son divertidísimas, o sea, es una maravilla ver a los niños de 4 años en Zoom. Estamos tratando de lograr un poco más de autonomía en el día a día, porque los papás siempre quieren estar, ¿no? Quieren estar ahí con los niños. Entonces, hemos hecho ejercicio de vamos a soltarlos, dejémoslos solos, a ver qué hacen. El uno salta, el otro grita, el otro, bueno, en pijama, despelucado, también hablar de etiqueta. Hemos aprendido en el tiempo. Por ahora la población está cubierta desde la perspectiva emocional, creo que ha sido muy positivo y digamos que nosotras nos lo hemos gozado de ver cómo ellos han sostenido la alegría en esta época de pandemia y que ellos han estado encerrados de verdad, porque son los que menos han salido. Bueno. Sí, mi profe, es muy emocionante ver los niños cómo se alegran de ver a sus profes y a sus compañeros, así sea virtual, a ellos la Sí. alegría es impresionante. Y tienes mucha razón, los padres también quieren todo el momento estar controlando, en silencio, bueno, qué sé yo, pero eso es muy importante lo que tú dices. Tengo a la compañera Catalina Salazar. Ay, Catalina se silenció nuevamente, ya. Catalina, te escuchamos, ¿qué pregunta tienes? Buenas tardes, compañeras. Sí, señora. Primero que todo, felicitar a las compañeras que hoy se lanzaron en este bello mar de contarnos las experiencias, porque a todas nos ilustra un poquito en algo, pero pues también estoy segura que muchas de nosotras hemos realizado actividades similares. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va dirigido a Yadira, a la profe Yadira, cuando nos comentaba sobre el manejo del tiempo. Ella al iniciar nos decía que pues que se convirtió como en función de estar proyectando, programando, planeando, hablando con los padres de familia, revisando casi de 12 horas, o sea, dice en la mañana, en las tardes, en las noches. Entonces me da como preocupación, como la inquietud, porque muchas queremos dar de nuestro tiempo y se nos pasa el tiempo volando en esa intención de ayudarles a las familias. Entonces, ¿hasta qué punto es pertinente como marcar el límite por respeto a nosotras mismas? O sea, ese manejo del tiempo a veces para nuestra salud mental, para el compartir como nosotras, con nuestras familias, también me parece importante que lo tengamos en cuenta. No sé si eso es eventual o está sucediendo todo el tiempo desde que salimos a la cuarentena, en el caso de la profe Yadira. El manejo de los tiempos, tanto con las familias como, pues no sé si esté sucediendo en el caso del colegio de ella, que estén trabajando en equipo. Me pareció que sí, que ella dijo que estaban trabajando en equipo con las otras maestras del nivel. Entonces, o sea, es un tiempo para los papás, un tiempo para las compañeras reunirse y cuál es el tiempo en la familia. Hay que pensar también en ese espacio. Y la segunda, pues pregunta así para las tres personas que nos compartieron su experiencia es, ¿cómo están manejando las evidencias? ¿En qué sentido? A muchas de nosotras nos tocó empezar a recopilar evidencias por medio de fotos y videos, ya sea del cuaderno, de la fotocopia, de la guía, de la actividad. Entonces, pues no sé si a ustedes les ha sucedido, pero en nuestro caso ha pasado que ya no tenemos capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿cómo están como recopilando esas evidencias? Si las están borrando, si no las irán a pedir de pronto para la evaluación docente, final de año. ¿Qué pasaría con esas evidencias? ¿Las tenemos que guardar? ¿Cuánto tiempo se ha hablado que de pronto las debamos guardar?
por si llegan a haber reclamos posteriores de padres de familia de que entregaron alguna evidencia y pues de pronto no, ¿sí? Y cómo están haciendo esa retroalimentación de las evidencias, la están haciendo por vía WhatsApp o por correo electrónico o están llevando un registro escrito. Eso me gustaría saber. Gracias. Bueno, Yadira, Andrea y Julieta en el mismo orden. A ver, les cuento. Al inicio, vuelvo y les digo, muy condescendientes con las familias y muy consentidora y eso. Ya cuando se pasó un poquito a llamadas muy tarde, llamadas a las 9 de la noche, entonces ya fue necesario decirles, mira mamita, yo entiendo que usted llega a las 8 de la, sale a las 7 de la noche, llega a las 8:15 a la casa, pero entonces usted me envía las preguntas y yo se las respondo hasta el otro día, tranquila que nosotros no tenemos ningún afán por recibir las actividades del niño, lo importante es de que el niño las disfrute, que el niño goce las actividades, etcétera. Entonces, las mamás no siguieron sintiendo esa presión de que mire que tengo que entregar lo que tiene que ser tan puntual, sino que participen en el goce de lo que son las actividades. Entonces, en ese momento ya como que los papás se volvieron un poquito más conscientes. Pero hay momentos en los que sí es necesario entregarnos muchísimo más. Unas semanas son muy pesadas, muy pesadas también. En otras decidimos también, oiga, un poquito, ya como que estamos entregando muchas actividades, entonces a veces duramos semanas haciendo debates con mis compañeras, cómo vamos a diseñar las actividades del mes que sigue y eso, entonces estamos permitiendo también de que la familia en este caso tenga opciones diferentes, por eso la diversidad, cuando es tan diversificada, las actividades se disfrutan más, se gozan muchísimo más. Entonces, pues no, siempre estamos tratando de organizar la parte de los horarios con los papitos, y los papitos también son muy colaboradores y condescendientes también en ese sentido. En cuanto a lo que preguntaba la compañera, yo quería decir, pero ya me fue la voz. La pregunta, perdón. ¿Cómo era la pregunta, la profe? ¿Era para la pregunta para las 3? Ya me fue la... Sí, señora, para las 3. Sí. ¿Quiere contestar, Andreita? Andrea, sigue. Ok, bueno. Bueno, las evidencias son bastantes, lo que les digo, los papás han optado por enviarme videos, por enviarme fotos, pues yo todo lo voy archivando en el computador, lo bajo del celular y lo voy archivando en el computador, porque evidentemente pues son muchos, pero si en algún momento quiero también hacer como un video para los papás y mostrarles todo eso que lograron en casa, así cuando volvamos al aula, cuando volvamos al colegio, yo quiero retomar todo eso que se hizo en casa para que los papitos vean la importancia de ese trabajo de experiencias significativas, de lo bonito que ellos compartieron con los niños, de lo enriquecedor que fue ese trabajo, para que posteriormente, pues ellos, y cuando se les mande actividades a la casa, de realizar ese tipo de experiencias, no lo vean como, esa actividad que mandó la profesora no tiene nada que hacer, como si uno no tuviera nada que hacer, bueno, sino que lo vean como que realmente es un proceso valioso en el proceso, en la formación de sus hijos. Entonces, sí quiero, pues, ojalá recopilar esas evidencias para poder hacer un video a los padres, para poder mostrarles estas nuevas formas de educar, para que ellos entiendan que lo que yo les decía en mi presentación, que ya no es el relleno de cuadernos, que ahora tenemos que trabajar de otras maneras. Y lo que decía esta mañana Tonucci, las cosas tienen que cambiar, después de esto tienen que cambiar, y tienen que cambiar para mejorar. En cuanto a la retroalimentación que yo hago las actividades, lo hago es a través del Zoom. Esas son las reuniones de Zoom que hago con los papitos. Si trabajamos de pronto un juego, es como para que los niños compartan esa vivencia que tuvieron con los juegos o esa vivencia que tuvieron con la búsqueda del nombre, para que le cuenten a sus amiguitos cuál es la letra de su nombre en el caso de esa actividad, para que les cuenten lo que aprendieron con X o Y ejercicio que se hizo.
Eso es lo que hacemos por Zoom. Esa es la posibilidad de hacer como con los niños asamblea y escucharnos todos y compartir como esas experiencias. Eso es, gracias. Profe Julieta, no me permite reiniciarte el audio. No sé si lo tengas bloqueado allá. Perfecto, no. ¿Ya? Listo, perfecto, sí señora. Ok, bueno, lo de la organización del horario también ha sido un paso a paso, ¿no? Al principio, pues todos desbordados con el horario, atendíamos hasta las 10 de la noche, etcétera. Pero yo pienso que en el tiempo también hemos podido organizar y colectivizar y negociar y flexibilizarnos también, porque en la negociación es clave porque hay padres que no tienen la posibilidad de hacerlo en la mañana, o sea, tenemos que ver que esto cambió la cotidianidad y la dinámica de las familias, la dinámica de los horarios. Si hemos hecho horario, generalmente estamos atendiendo de 7 a 5, la mayoría de las maestras que estamos en el equipo. Hemos optado unas por hacer el trabajo en jornada de la tarde y otras en hacerlo en la mañana también el acompañamiento de las asambleas y los conversatorios por Zoom. Pero digamos que eso en el tiempo lo hemos ajustado y negociado en el marco de los proyectos de aula, de los intereses de los niños y sobre todo del acontecimiento actual. Pero pues sí tenemos que regularnos como maestras porque sí a veces dejamos cosas de la familia de nosotras y pues eso también en el tiempo lo vamos regulando. Frente a la pregunta de la sistematización es básica. Yo considero que nosotras, las maestras de preescolar, urgentemente necesitamos publicar. Y las maestras, los maestros, el gremio total de nuestros compañeros somos los que menos escribimos a nivel de país, a nivel de Latinoamérica. Estas experiencias, por supuesto, son experiencias que deben ser documentadas, documentadas, publicadas. Nosotros estamos haciendo unos encuentros con la red lenguaje de el Nodo Bogotá, para documentar y poder escribir y publicar las experiencias que estamos haciendo en las contingencias. Hay que buscar la manera de categorizar, sobre todo en los ejercicios de lenguaje, en los ejercicios de las dimensiones, categorizar esas experiencias, ir guardando lo significativo, no atiborrarnos tampoco de situaciones de muchas fotos, sino ir mirando cómo documentar los procesos, las secuencias, documentarlos también a nivel teórico, que es tan importante. Permítame un segundo. A nivel teórico. Y la otra situación es ir documentando las experiencias, o sea, es decir, ubicando fechas y ubicando qué pasa en ese momento. Mira, hay conversaciones con los niños de preguntas y respuestas en audios que debemos tener muy en cuenta en los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje los que nos convierten en los primeros investigadores, nosotros somos los primeros investigadores, los de aula. Pero sí tenemos que sistematizar. Hay muchos documentos que nos pueden permitir orientar esta práctica de sistematización y es importante lanzarse rapidito a hacer ese ejercicio. Bueno, muchas gracias mis profes. Ya como para cerrar, porque nos hemos excedido un poquito en el tiempo que habíamos programado, sí. Y pues por el respeto a los compañeros y su tiempo, Mónica va a leer las preguntas que se encuentran y ustedes la escuchan y hacemos una sola ronda dando respuesta lo más concreto posible. Muchas gracias, Mónica. Claro. Bueno, quiero también que lleguemos de pronto, aprovechando que estamos aquí una gran mayoría, hay una importancia sobre la sistematización, que es una de las preguntas y que sobre todo genera en mí como maestra, y yo sé que en muchas de ustedes, un interés, ¿sí? Especial, porque lo que dice Julieta es muy cierto. Este proceso que estamos llevando aquí,
debe ser sistematizado, ¿sí? O si no, pues pierde todo su proceso de estructuración, ¿ya? Es muy bonito que nos demos a conocer, pero también es muy importante que lo sistematicemos. ¿Qué podemos hacer y qué podemos construir desde aquí? Que cada profesora, cada maestra que esté presentando su experiencia haga un corto proceso, ¿sí? Porque es muy personal, de escribirla desde 3 ítems, ¿sí? Sin excederse, porque pues la idea es que como son tantas no podemos escribir mucho, sino sintetizando qué quiso presentar, ¿sí? Yo como proceso inicial, aquí viéndolas y leyéndolas, podemos pensar en 3 partes, ¿sí? De este encuentro, que podría ser, ¿quiénes lo hacemos? O sea, ¿quiénes son esas personas que están presentando esa propuesta? ¿Cómo lo hacemos? Allí es donde explicaríamos cuál es la propuesta que cada una tiene y las preguntas que surgen después de la experiencia, ¿sí? Esa es una propuesta aquí rápida porque ya la tendríamos que plantear rápidamente de cómo logramos sistematizar este primer espacio, porque esto es un primer espacio, este es un primer momento de todo lo que podemos generar juntos. Entonces les dejo ahí en la cabeza esa idea para que después aquí en el grupo de WhatsApp que tenemos, pues lo organicemos entre todas. Tenemos aquí entonces una última pregunta, ¿sí? Que sería, porque pues los otros aportes son más comentarios de lo que pasa, de lo que está sucediendo en las aulas. Una de las preguntas que nos falta por responder es esta. Mientras tengamos que mantenernos en aislamiento y los padres puedan estar con los niños, las experiencias compartidas son efectivas. ¿Cómo se han proyectado cuando los padres regresen a trabajar y posiblemente los niños queden solos? Entonces, bueno, vamos a escuchar en orden, ¿les parece? ¿O hay alguna que quiera responder esta pregunta? Sí. Yadira. Sí, yo les comentaba de que mis padres de familia estaban trabajando. Más de la mitad está, durante toda la contingencia, ha estado trabajando. Los poquitos que están ahí en la casa realizan algunos trabajos, teletrabajo, y otros son desempleados. Entonces, pues yo en este caso, en mi caso, no tendría, no creo que tendría mucha diferencia, pues porque ya cuento con más de la mitad trabajando y no creo que vaya a haber ningún cambio ni nada. Y en el peor de los casos, pues los resultados serían casi los mismos. Continuar con la misma estrategia de ayudarles y colaborarles, direccionando los tiempos de ellos al aprovechamiento, al goce, y esperar de que ellos no se vayan a estresar, colaborarles para que se puedan entregar un poquito a sus niños en el poquito tiempo que tienen dentro de sus tiempos de trabajo y tiempos de casa. Esa sería la oportunidad. Ok, ¿alguna otra profe quiere aportar? De las Julieta. Dame que las dos se silenciaron y entonces es un poquito demorado. Listo, Andrea. Bueno, yo también quisiera, pues, acá hablar sobre una pregunta que están haciendo y que en este momento me interesa bastante. Es cómo se evaluará en preescolar en estos momentos, le pregunta María Claudia López. Esto es una discusión fuerte que hay, digamos que en las instituciones educativas. El tema de la evaluación, pero no solamente
en esta época de pandemia, sino que es una discusión que ya viene de hace tiempitos y que es algo que también debemos cambiar ese paradigma. Es algo que tenemos que revisar teniendo en cuenta la nueva publicación de los lineamientos curriculares que hay, en donde esa fragmentación por dimensiones ya no existe, sino que se está repensando esas maneras de evaluar. Y qué mejor que aprovechar esta oportunidad de, bueno, hay ventajas y desventajas en esta situación por la que estamos pasando, pero una de las ventajas que podríamos mirar es repensar eso de la evaluación. En estos momentos no podemos poner, bueno, en estos momentos ni antes, ya eso en la educación inicial sobre todo, ya eso está reevaluado desde hace mucho tiempo, la evaluación cuantitativa, pero aún en los colegios se maneja. Entonces, pensar cómo modificamos esas formas de evaluar que sea totalmente descriptiva, que realmente se muestre el proceso de formación de los estudiantes. Y lo que les decía, qué mejor que aprovechar este momento que estamos viviendo para mirar que tenemos es que en este momento tenemos que fijarnos más en la formación humana de las personitas que tenemos allá, cada uno con sus familias en las casas. Por lo pronto, por lo menos les cuento desde lo que se ha hablado en la institución educativa donde yo laboro, es que sí se va a hacer es una descripción de ese proceso con cada niño, con las familias. No se va a hacer tanto por las dimensiones como lo plantea la plataforma de la Secretaría de Educación, sino que es más hacer como esa observación general a los padres de familia de esas cosas, de esas debilidades, no, de esas fortalezas que se han encontrado ahorita en ellos para formar a sus hijos y de pronto también de algunas debilidades, pero más como resaltar esa formación humana que necesitamos en este momento y que posteriormente debe también ser así, ver más a los sujetos de manera integral, de manera holística y pues resaltar esa parte. Entonces es algo que va a quedar no solamente en el tintero para ahorita en estos tiempos, sino que posteriormente también, y para también llevar esa inquietud, que no sé por qué aún no modifican nada en las secretarías de educación, sobre todo pues acá en la de Bogotá, que aún maneja una plataforma que no nos permite evaluar como nosotros quisiéramos en la educación inicial, y mucho menos ahorita en esta época, pero pues para esta época tampoco lo van a cambiar, ni mucho menos. Pero sí es una discusión que debemos llevar así a través de un escrito, a través de un oficio como que se han pasado por estos días allá a la Secretaría, y hablar sobre eso. Ni siquiera la plataforma permite esas nuevas maneras de evaluar de las que tanto habla, los lineamientos, de las que hablan los referentes técnicos que sacó el Ministerio de Educación. Hablan de mucha innovación, pero a la hora de verdad ejecutar, ellos no están llevando a cabo eso, no se está llevando a cabo en la realidad, digamos que en la parte de la evaluación. Entonces son cosas que debemos resignificar. Esa es en cuanto a la pregunta que vi ahí en el chat y que me interesó mucho en contestar. Gracias. También nos han llegado mensajes de varios compañeros de fuera de Bogotá, y pues también son bienvenidos a este compartir y a todas las actividades, porque pues el círculo tiene que crecer y fortalecerse a nivel nacional. Bogotá tiene unas apuestas y unos adelantos que tenemos que seguir construyendo, pero pues también tenemos que proyectarlo a toda la comunidad de Colombia. Es muy importante esto. La otra propuesta también, podemos pasar una solicitud a la Secretaría, claro que sí, vamos a redactarla y a pasarla de las necesidades que tenemos como profesoras de preescolar. Sin embargo, pues tenemos que seguir haciendo las denuncias que hemos venido invitando a todas los excesos que encontramos y que nos han hecho retroceder en el preescolar en Bogotá. Entonces, la apuesta es para mejorar, para crecer, para que la calidad sea real en nuestras instituciones, y pues esto es lo que necesitamos y pues le apostamos todos nosotros aquí. Entonces, pues toda la información, vuelvo y les invito, Facebook Círculo Pedagógico de Preescolar, ahí van a encontrar todos los encuentros, tanto de formación política
de política educativa, como los encuentros de intercambio de saberes. Los van a encontrar allá todos las grabaciones de estos encuentros, para cuando lo quieran volver a ver o por si alguno se quedó sin ver, y vamos a trabajar para que la próximo encuentro no se nos quede nadie por fuera. Mónica, ya que estás aquí, te doy la palabra para cerrar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por seguir construyendo en comunidad. Hola, qué pena, se me descargó el celular, murió. Qué pena con ustedes. Bueno, aquí nuevamente con todas estas lindas y hermosas iniciativas, yo estoy maravillada, yo de verdad en este momento me siento extasiada con todo esto que está pasando, me siento feliz, o sea, cada vez que las escucho yo digo, Dios, la quiero tener aquí al frente para hablar con ella, discutir. Yo soy una persona que le gusta mucho eso, discutir, crear, desde la parte crítica social. Yo construyo con mis compañeras, entonces me encanta lo que está pasando. El tema de evaluación es un tema muy, muy importante, demasiado importante, y tenemos que replantearlo desde una propuesta muy seria, y que la misma Secretaría de Educación nos dé a nosotras legalmente un decreto, una resolución, lo que sea, donde se adopte cómo es que debe ser la evaluación en preescolar. No desde las dinámicas del ministerio, no desde las dinámicas de pronto de la gente que está externa al aula, sino desde la palabra y la voz de nosotras, que somos las que estamos allí en el aula. Eso es algo demasiado importante, la evaluación. Yo en un momento estuve trabajando con el IDEP sobre ese tema. Ahorita, si ustedes quieren, yo les comparto allí en el WhatsApp del círculo lo que se hizo sobre evaluación en preescolar. Se sacó una caja de herramientas interesante, un primer intento allí, y ahora es el momento de nosotros. Entonces, feliz de estar acá, sigamos asistiendo, sigamos motivadas, vamos a conocer lo bueno y lo malo, porque pues estas experiencias han sido magníficas, pero como decía otra maestra aquí en el chat, pues hay unas que no han sido tan magníficas porque de pronto las familias tienen otras dinámicas, pero sí son significativas y han sido significativas para los niños. A mí me deja una gran alegría haber oído todo lo que ustedes están haciendo, y yo quiero conocer a estas 4 profes que estaban hablando allí. Son unas genios, las felicito, las admiro, y vamos para adelante juntas y en equipo, es lo más importante. Bueno, Andrea, Julieta y Yadira, nuevamente muchas gracias por compartir sus saberes, y a todos los esperamos dentro de 8 días. Les estaremos informando por qué medio nos vamos a conectar. Eso vamos a hacer una difusión bien amplia. Muchas gracias. No tenemos sino palabras de agradecimiento con todos. Buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Chao, chao.